Hola, un saludo para todos en este día. Deseo que Dios te bendiga grandemente. Vamos a dar continuidad en el estudio y en la reflexión acerca del Espíritu Santo, mirando a través de la palabra cómo podemos conocerlo, relacionarnos mejor con Él y poder aprender a escucharlo y entender que Él es un ser vivo, es una persona y que ejerce esa personalidad en nuestras vidas, que aunque no lo vemos físicamente, podemos contar con Él, con su presencia, con su asistencia. Esta mañana voy a empezar leyendo un pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 4, son 4 versículos. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Pues mira, quiero compartir esta mañana, habiendo tenido como referencia estos 4 versículos, algo que debemos tener en cuenta, y es cómo el Espíritu Santo tiene la capacidad de tomar decisiones, cómo el Espíritu Santo, cuando toma una decisión y nosotros estamos conectados con su presencia, Él nos puede hablar y nos puede dar cuál es la decisión, qué es lo que Él quisiera que hiciéramos. ¿Sí? Obviamente nosotros hoy tenemos la Biblia, la palabra inspirada por Dios, y al tener la Biblia, pues allí tenemos toda la voluntad de Dios, es decir, las directrices de Dios para nuestra vida están en la Biblia. Cuando una persona se pregunta: yo quisiera conocer la voluntad de Dios en mi vida, pues la manera más práctica es leyendo la Biblia, porque la Biblia trae todas las indicaciones, trae todos los consejos, trae todas las recomendaciones, ¿sí? Y trae toda la voluntad de Dios para nosotros como creyentes, como personas, como seres humanos, ¿sí? Entonces allí está esa directriz. Por eso siempre es la recomendación: lee tu Biblia, estudia tu Biblia, haz una lectura devocional, una lectura también reflexiva, una lectura donde pidas a Dios que te hable a través de la lectura. Si eres una persona que está empezando con las lecturas de la Biblia, pues la sugerencia es que empieces leyendo los evangelios, ¿sí? El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, ¿sí? Que empieces leyendo los salmos, que leas los proverbios, ¿sí? Que leas las cartas de los apóstoles, porque allí vas a encontrar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Si lees el libro de los Hechos, vas a encontrar la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia que se desarrolló después de Jesús. Y te vas a dar cuenta ahí en el libro de los Hechos cómo se empezó a extender la iglesia que Jesús había preparado, que Jesús había dejado para que diera continuidad, ¿sí?, a su palabra, a su voluntad, a su propósito. Y gracias a esa continuidad, pues hoy tenemos el Evangelio. Entonces es necesario entender eso, ¿no? Que la voluntad de Dios está en la palabra, está en la Biblia. Pero además de eso, hay una voluntad que podemos conocer cuando desarrollamos esa relación con el Espíritu, ¿sí? Y ya hemos venido diciendo que una relación se construye, una relación se va fundamentando día tras día, ¿sí? Que no es lo mismo tener una persona o hablar de una persona que uno recién conoce, a decir yo le conozco hace un año, a decir yo le conozco hace 5 años,
a decir, no, yo le conozco hace 15, 20, 30, 40 años. Es decir, a mayor tiempo se supone que en el interactuar las relaciones se van a profundizar y se van a mejorar, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender que cuando desarrollamos esa relación con el Espíritu de Dios, interactuamos con Él, va a llegar el punto donde empezamos a oír su voz, a escuchar que Él nos dirige en hacer alguna cosa, algo especial, una tarea específica que Él tiene para la vida nuestra como creyentes. Entonces, eso es lo que quiero compartirte en esta mañana, cómo el Espíritu Santo toma decisiones, ¿sí? Si tú aprendes a contar con Él, si tú aprendes a depender de Él y antes de que tú tomes una decisión, te das ese tiempito para escucharlo, va a llegar el momento donde vas eh, a tener experiencias maravillosas y donde vas a sentir que Él te habla. Algunos le preguntan a uno, pero ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? No es una voz extraña, no es una voz rara, ¿sí? Es un sentir que Dios da en nuestro corazón, ¿sí? Y hay momentos donde escuchamos en nuestra mente, en nuestro consciente, ¿sí? Algo que Dios nos indica. ¿Sí? No nos quedemos esperando que sea una voz diferente, que sea una voz dulce o con diferentes características. No, Dios habla de diferentes maneras. ¿Sí? Y puede que algunos escuchen una voz así, apacible, pero es algo que se produce en el espíritu, no es algo que se produce en la mente o no es algo que está en la parte sensorial física, sino que va más allá, va a lo espiritual, a lo profundo. Aquí en el capítulo 13 de Hechos, donde he leído, pues como te decía ahorita, allí se está dando una situación del crecimiento de la iglesia de la época, ¿sí? Entonces en ese crecimiento de la iglesia empezaron ellos como discípulos, como apóstoles, ¿sí? Como iglesia primaria empezaron a tener una relación, a conocer al Espíritu Santo y llegaron a conocerlo de tal manera que lograron captar la voz y la voluntad del Espíritu Santo. Por eso el versículo 1 nos empieza hablando algo de esa historia. Dice que en aquella iglesia, dice entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿sí? Habían profetas, habían maestros, y nombra algunos de esos personajes que ejercían esas labores ministeriales, la labor de profeta, la labor de maestro. Sí, esos son dones, son llamados que Dios da a los hijos suyos, que Dios da a la iglesia. Unos son llamados para ejercer una labor específica, ¿sí? En este caso nos habla de dos tipos de ministerios, profetas y maestros. Eso lo va conociendo uno con el paso del tiempo, va descubriendo el llamado que Dios le ha hecho. Y dice que había un personaje, Bernabé, ¿sí? Simón, otro personaje, tenía un sobrenombre, es Níger. Al hacer la traducción corresponde al negro, es decir, a este hombre le decían el negro, pero se llamaba Simón. Estaba Lucio de Cirene, ¿sí? Había otro que llamaba Manaén, el que estaba o el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, es decir, que habían personas que habían estado al servicio de Roma, del emperador, pero habían conocido la verdad de Jesús y se habían convertido al cristianismo. Y había otro personaje allí que es Saulo, ¿sí? Eh, Partimos del hecho que ese Saulo es el que posteriormente viene a ser Pablo, el apóstol Pablo. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor, es decir, ministrar significa servir, sirviendo al Señor y ayunando. Ayunando es tener un tiempo donde, tú sabes, no tomamos alimentos, ¿sí? Tomamos agua, otros hacen el ayuno completo sin alimentos y sin agua, con el deseo de deleitarse en la búsqueda del Señor. Estar allí en esa presencia de Dios dedicado a la oración, al estudio de la palabra, la adoración, la alabanza. Esos son tiempos espirituales especiales que podemos hacer a nivel personal, a nivel congregacional. Dice que ellos estaban allí ayunando. Dice esta versión, dijo el Espíritu Santo, y escucha esto, dijo, ¿sí?
Es decir, ese dijo me está hablando claramente que el Espíritu Santo se comunicó a ellos, ¿sí? El Espíritu Santo transmitió una idea, transmitió un pensamiento, les habló y este era el mensaje que decía el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿sí? Y eso nos muestra cómo el Espíritu Santo escoge a las personas para el servicio. Cómo los que hoy le servimos al Señor podemos tener la garantía y la seguridad de que un día fuimos escogidos, llamados por el Espíritu Santo para servirle. Cómo un día nosotros, los que hoy estamos a ese servicio, vivimos una experiencia y sentimos y palpamos, escuchamos esa voz en nuestro interior, esa voz que para muchos fue audible, y Dios nos escogió y nos llamó para hacer una tarea, una labor especial, ¿sí? Dice el versículo 13: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo dijo: apártenme a estos dos hombres, y ellos obedecieron. Y eso es lo que nos corresponde hacer: obedecer al Espíritu Santo. Obedecer cuando el Espíritu nos habla, obedecer cuando el Espíritu nos inquieta, cuando el Espíritu nos quiere mover a hacer algo, porque en las manos del Espíritu vamos a ser útiles. Nosotros nos convertimos para el Espíritu de Dios en esos obreros, ¿sí? En esas voces, en esas bocas que predican la palabra, en esas manos que ayudan, en esas vidas que están dispuestas a servirle. Ellos creyeron a ese mensaje. El Espíritu Santo te puede estar diciendo algo hoy, esta semana, y tienes que obedecerle, pedirle a Él que te dé las fuerzas, y a medida que lo vas conociendo vas entendiendo y vas adquiriendo claridad en su voluntad. Dice que el versículo 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, y mira esto qué bonito, enviados por el Espíritu Santo, enviados. El Espíritu Santo nos envía a hacer diferentes cosas. El Espíritu Santo nos usa para bendecir a otros. Unos seremos usados para bendición por medio de la palabra, de la explicación. Otros serán usados por el Espíritu para ayudar a otros. Otros serán usados por el Espíritu para llevar sanidad a otros. Otros serán usados por el Espíritu para llevar una provisión a otros. Pero por eso tenemos que aprender a escuchar su voz y dejarnos guiar por Él. Ellos fueron enviados, ellos obedecieron también, y dice: y descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Ese era el plan del Espíritu con ellos. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el plan del Espíritu Santo contigo? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo para ti? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo con tu vida? Pregúntale en este día: ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Cómo puedo ser útil para ti, Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ayudar, Señor, a extender el reino? ¿Cómo puedo ayudar, Señor, para convertirme, Señor, en un obrero tuyo, en un ayudante tuyo? Y el Espíritu te guiará. Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por darnos la oportunidad de meditar en la palabra, por permitirnos reflexionar en ella y por poder conocer a este amado Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige y que nos expresa su voluntad, que nos expresa lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Gracias por darnos al Espíritu Santo. Y a ti, Espíritu Santo, gracias por habitar en medio nuestro. Gracias por cada persona que escucha tu palabra, por cada persona que ora, que reflexiona en ti, Señor, que te busca, por cada persona que se consagra para ti. Pedimos tu bendición, Señor. Bendecimos a todos. Bendecimos al que sufre, al que está pasando por necesidad, por tribulación, al que está enfermo, al que está en una clínica, en un hospital. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición y tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que tengas un resto de día acompañado de la presencia de Dios. Nos volveremos a oír o a ver o escuchar este mensaje. Bendiciones.